Bienvenidos, queridos oyentes, a la voz del yogi con José Antonio. Este episodio presenta la primera parte de una trilogía acerca del conocimiento budista. La segunda y la tercera parte se presentarán en los siguientes episodios. Cuando reflexiono sobre el budismo, lo veo como una búsqueda profunda que nació en la India, pero que logró cruzar fronteras y transformar culturas enteras. Durante siglos marcó y sigue marcando la vida de millones de personas en Asia. Su esencia no es algo masivo ni superficial, sino algo que realmente interpela a quien está dispuesto a cuestionarlo todo. Bien que el budismo no ofrece respuestas fáciles, más bien propone una mirada exigente, incluso desconcertante, sobre la vida y el sufrimiento. Entre todas las explicaciones que la humanidad ha intentado dar sobre el sentido de existir, esta es, quizá, una de las más radicales. La historia de Gautama Buda siempre me impacta. Imagino a un príncipe que decide dejar atrás la comodidad, el poder y la seguridad para buscar algo que no sabía exactamente cómo descubrir, pero que sentía que era esencial descubrirlo. Abandonó su hogar en silencio y se dedicó durante años a una disciplina extrema, empujándose hasta el límite. Cuando finalmente se sentó bajo el árbol Bodhi, decidido a no levantarse hasta encontrar la verdad, fue tentado por Mara, símbolo del deseo, del miedo y de las ilusiones que nos atan. Pero no se dejó arrastrar, permaneció firme, volcado hacia su interior, y en ese silencio profundo alcanzó el despertar. Desde entonces fue llamado el Buda, el despierto. Después de esa experiencia, no se levantó de inmediato a enseñar. Se quedó días enteros en quietud, como si necesitara habitar plenamente lo que había descubierto. La tradición cuenta que incluso fue protegido por la serpiente rey Mukalinda, una imagen que para mí simboliza que la naturaleza misma resguarda a quien ha despertado. Cuando leo esta historia, no la siento solo como un relato antiguo, sino como una invitación. Habla de la valentía de mirar hacia adentro, de atravesar las tentaciones y miedos, y de sostenerse en la búsqueda hasta que algo en uno realmente despierte. Después de esos 49 días de profunda experiencia, el Buda volvió a mirar al mundo y en ese momento comprendió algo decisivo. Lo que había descubierto no podía expresarse con palabras. Sentía que cualquier intento de explicarlo lo reduciría o lo deformaría. Por eso decidió guardar silencio y no enseñar nada.
Pero entonces aparece Brahma, el gran señor del cosmos, según la tradición. Al darse cuenta de que el despierto no quería compartir su conocimiento, se inquietó. Entendió que ese saber era algo sublime, incluso algo que él mismo no poseía. Así que descendió y le suplicó que enseñara, que se convirtiera en maestro de los hombres, de los dioses y del mundo entero. Según el relato, todos los seres viven como dormidos, creyendo que están despiertos. Y Brahma le dijo que, aunque la mayoría no entendería, habría algunos pocos preparados para escuchar. Algunos cuyos ojos no estarían completamente cubiertos por el polvo del deseo y la ignorancia. Los comparó con flores de loto, algunas todavía bajo el agua, otras a punto de salir a la superficie y otras ya abiertas, listas para recibir la luz del sol. Esa imagen es muy poderosa. No todos están en el mismo momento de madurez, pero siempre hay algunos listos para comprender. Fue así como el Buda aceptó enseñar. Llegaron discípulos, se formó una comunidad y nació la tradición budista. Pero desde el principio quedó claro que su enseñanza no era para todos, ni pretendía cambiar la organización del mundo o la vida cotidiana de la mayoría. Era un camino para quienes estuvieran realmente preparados. Incluso se acepta la idea que, con el tiempo, esta enseñanza podría desaparecer si ya no hubiera personas capaces de entenderla. Y eso también sería parte del orden natural. Si lo comparo con otros grandes maestros, como Zaratustra, Confucio o Jesús de Nazaret, noto una diferencia importante. Ellos proclamaron leyes, sistemas morales o la salvación. En cambio, Gautama Buda, también llamado Sakyamuni, el sabio silencioso, parece representar algo distinto, una verdad que, en el fondo, está más allá de lo que puede decirse o enseñarse. Y quizás por eso su figura sigue siendo tan poderosa, no solo por lo que dijo, sino por el silencio que señala aquello que no puede explicarse con palabras. La India de su época, medio milenio antes de Cristo, era un lugar lleno de tradiciones religiosas y mágicas, de sistemas mitológicos complicadísimos, y la enseñanza de Buda no era como esas historias ni creencias. No ofrecía un credo rígido ni explicaciones sobre el mundo de los dioses o el más allá. Su enseñanza se parecía más a un tratamiento médico, digamos. Era una guía práctica para sanar a quien tuviera la fuerza de seguirlo, como un médico del espíritu. Era un método para ayudar a las personas a lidiar con su sufrimiento interno. Siguiendo esta idea, Buda formuló lo que llamó las cuatro nobles verdades, que son como el diagnóstico y a la vez tratamiento de nuestra enfermedad espiritual. La primera dice que toda vida implica sufrimiento.
señalando que nuestra salud interior es frágil y que todos cargamos con dolor. No se trata de culpar a nadie ni de hablar de castigos divinos. Es simplemente un hecho. La segunda verdad identifica la causa del sufrimiento, el deseo ignorante, llamado Tana, es decir, nuestra manera equivocada de querer cosas, de aferrarnos a lo que creemos necesario, nos hace sufrir. Esta ignorancia no es un error aislado, es algo que todos compartimos. No sabemos que muchos de nuestros sentimientos, pensamientos y acciones están determinadas por ideas y convenciones que creemos reales, pero que en realidad son solo creaciones de nuestra mente. Esta ignorancia nos ata, como si estuviéramos atrapados en una red que nosotros mismos hemos tejido. Pero, igual que un niño puede aprender y crecer, no es imposible liberarse de ella. Solo hace falta comprender cómo funcionan nuestras propias ilusiones y aprender a ver más allá de ellas. Nuestra ignorancia nos hace aceptar todo lo que creemos sobre la realidad como si fuera verdad absoluta, sin cuestionarlo. Y eso, según el budismo, es la raíz de todo nuestro sufrimiento. No es solo que cometamos errores de vez en cuando, es que vivimos atrapados en una forma de pensar y sentir que nos limita. Y eso genera todo tipo de problemas, desde los más pequeños hasta los más importantes. Nuestros deseos inconscientes, expectativas y decisiones no solo nos afectan ahora, sino que también moldean nuestro futuro y están ligados a nuestro pasado. Incluso se dice que lo que heredamos de vidas anteriores y que esto condiciona lo que nos toca vivir más adelante. En pocas palabras, nuestras dificultades no se explican por un error aislado. Son parte de cómo vivimos como seres humanos. La vida está llena de anhelos, frustrados, miedos, arrepentimientos y dolor. Y es natural que querramos salir de ese estado. Pero aquí viene lo interesante. El budismo no se queda solo en diagnosticar el sufrimiento. La tercera y la cuarta de las cuatro nobles verdades nos muestran que sí hay una cura y nos enseñan el camino para alcanzarla. Este camino es el noble sendero óctuplo, el noble sendero óctuplo, que incluye cosas tan simples pero profundas como tener pensamientos claros, aspiraciones correctas, palabras adecuadas, acciones justas, una vida coherente, esfuerzo sostenido, atención plena y contemplación profunda. Siguiendo este, entre comillas, tratamiento espiritual, podemos liberarnos de la ignorancia y del sufrimiento, alcanzando un estado de serenidad y conciencia plena. No necesitamos filosofías complicadas ni explicaciones sobre el universo. Basta conseguir esta disciplina paso a paso, como un médico te receta una cura para el alma. Eso sí, no es algo para todos. La mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de lo insalubre que es su vida interior.
Solo quienes sienten de verdad la necesidad de sanar y están dispuestos a comprometerse con un proceso tan exigente pueden recorrer este camino y obtener sus frutos. El camino de Gautama Buda se llama el sendero medio porque evita los extremos. Por un lado, están quienes persiguen sin freno los placeres del mundo. Por otro, los que practican austeridades tan extremas que buscan incluso destruir su propio cuerpo. También hay extremos en el pensamiento. El escepticismo, que niega cualquier posibilidad de conocimiento profundo, y las doctrinas metafísicas complicadas que nadie puede probar. El budismo evita todos esos callejones sin salida y propone una actitud que por sí misma lleva a la experiencia directa de la verdad. No se preocupa por debates intelectuales. Lo importante es experimentar y comprender por uno mismo. El budismo no le da importancia a los conocimientos que nos atan más todavía a la vida, ni a la comodidad material, ni a los intereses espirituales superficiales. Lo que tiene valor depende de quien lo observa y de su grado de entendimiento. Nuestra percepción del mundo está siempre condicionada por nuestra propia ignorancia y por los hábitos inconscientes que arrastramos. Por eso, la manera en que vemos y sentimos el mundo refleja nuestro estado interior. En pocas palabras, el budismo nos enseña a mirar hacia adentro y a entender cómo proyectamos nuestro mundo exterior a partir de nuestro interior. El camino medio no nos promete comodidad ni certezas fáciles, sino una forma de liberarnos de la ilusión y del sufrimiento a través de la comprensión directa y consciente de nuestra propia mente. Vivimos, por así decir, envueltos en los impulsos de nuestra propia naturaleza, atrapados en una especie de atmósfera que nos rodea y nos condiciona. El objetivo del budismo es justamente ayudarnos a salir de ese autoenvolvimiento. La vida se compara con un fuego que arde constantemente y nuestra naturaleza inconsciente lo mantiene encendido. El tratamiento del Buda consiste en apagar ese fuego, nirvana, pero no significa que él desaparezca como persona, sino que se ha liberado de la ilusión de la vida, de las pasiones, de los deseos y los impulsos que normalmente nos gobiernan. El Buda ya no está atrapado por el destino ni por las leyes del karma. Cuando la gente lo ve físicamente, es como mirar un espejismo. Parece un ser común, pero en realidad ha trascendido todas las limitaciones humanas. El arte budista trata de expresar esta experiencia paradójica. Por ejemplo, las esculturas de la tentación del Buda muestran cómo Kamamara, el tentador, intenta distraerlo y quebrar su calma. Le arrojan piedras, árboles, amenazas de muerte y también le muestran los encantos de la vida con mujeres divinas para tentar sus sentidos. Pero todo falla. Nada puede moverlo porque ha dejado atrás el mundo donde se entrelazan el placer y el sufrimiento.
En muchas esculturas ni siquiera aparece su rostro. Su presencia se sugiere solo con el trono, las pisadas o un hueco en el cojín. La esencia de su ser es invisible, imposible de retratar. Esto tiene sentido. Cualquier rasgo visible lo ataría a un karma particular, a una forma determinada, a cualidades humanas o divinas limitadas. Pero el Buda ha dejado todo eso atrás. Su naturaleza está más allá de cualquier descripción. No puede reducirse a belleza, poder o forma. La enseñanza del Buda se llama yana, yana, que significa vehículo o barca. La idea es muy simple y profunda. La doctrina es como una barca que nos ayuda a cruzar del otro lado de la orilla del sufrimiento a la orilla del despertar. Aunque surjan muchas sectas y versiones del budismo a lo largo de los siglos, todas mantienen esa misma esencia, la enseñanza como un vehículo que transporta al que está dispuesto a recorrerlo hacia la liberación. Para entender de verdad el budismo y por qué su imagen y enseñanzas persisten, ayuda mucho pensar en la barca, una metáfora central en la tradición. En la vida cotidiana de la India, la barca es algo esencial. Los ríos son grandes y rápidos, casi no hay puentes, y para ir de un lugar a otro, muchas veces solo se puede cruzar usando una barca. En el budismo, la barca representa la doctrina, el medio que nos permite cruzar el río de la vida. El samsara, lleno de sufrimiento, deseos y confusión, hacia la otra orilla, la liberación. Pensar en la experiencia real de cruzar un río ayuda a comprender el budismo de forma más intuitiva que intentar estudiar todos los detalles complicados de su doctrina. Subirse a la barca de la disciplina significa empezar a moverse desde la orilla de la ignorancia, el deseo y la muerte hacia la orilla de la sabiduría y la liberación. Cada etapa del cruce del río puede verse como una especie de iniciación. Avanzar paso a paso, con cuidado y conciencia, hasta llegar a la meta, igual que el peregrino budista que sigue el camino hacia la iluminación. De pie en esta orilla del río, esperando que llegue la barca, formamos parte de la vida tal como la conocemos. Sentimos el calor o la brisa fresca, escuchamos el murmullo de los árboles, vemos a la gente que nos rodea y sentimos la tierra bajo nuestros pies. Todo esto nos resulta real y tangible. Pero la otra orilla, la lejana, está todavía fuera de nuestro alcance. Es solo una imagen, un reflejo distante del mundo desconocido que nos espera al otro lado. No podemos imaginar cómo será estar allí, cómo se verá el río desde esa perspectiva, ni qué detalles de casas o árboles alcanzaremos a distinguir. Todo lo que ahora nos parece sólido y cierto, las cosas, las formas, los objetos, desde la otra orilla se verá como manchas borrosas, como un espejismo que ya no nos afecta. Cuando la barca llega y subimos a ella, sentimos aún que pertenecemos al mundo que dejamos atrás. La otra orilla sigue siendo una imagen lejana, algo que aún
no podemos tocar. Pero a medida que la barca se mueve, cruzamos esa línea invisible. La orilla que dejamos atrás empieza a perder toda sustancia. Se vuelve una simple impresión visual, un recuerdo sin fuerza, mientras que la orilla, que antes era solo un reflejo lejano, se acerca y se vuelve real. Al desembarcar, sentimos la firmeza de la tierra bajo nuestros pies. La arena y las piedras crujen a nuestro paso y la nueva orilla nos pertenece. Lo que antes parecía sólido y familiar ahora es un reflejo lejano, un mundo que hemos dejado atrás. Y desde aquí, la vista del río y del valle de ambas orillas es completamente nueva, inédita. Hemos cruzado y nuestra perspectiva ha cambiado para siempre. Mientras cruzábamos el río en la barca, la orilla que habíamos dejado atrás se volvía cada vez más difusa. Las casas, los hogares, los peligros y placeres se alejaban, perdiendo importancia. La otra orilla, la que queríamos alcanzar, todavía estaba lejos. Durante ese tiempo, lo único que parecía real y sólido era la barca misma, su casco, la borda, el timón, la vela, los cabos, incluso el olor del alquitrán. Todo lo demás, ya fuera lo que quedaba atrás o lo que estaba adelante, era apenas un recuerdo o una esperanza, algo que nos mantenía animados, pero que en realidad no podía tocarnos. Los textos budistas comparan esta situación con la de quienes toman el vehículo de la doctrina. La barca es la enseñanza del Buda y los elementos que la componen son los aspectos de la disciplina, la meditación, los ejercicios de yoga, las reglas de vida ascética, el autorrenunciamiento. Son estas cosas las únicas que los discípulos pueden considerar con verdadera convicción. La orilla del mundo queda atrás y la liberación todavía está lejos. Mientras tanto, los que viajan en la barca viven en una especie de perspectiva intermedia. Aún no están liberados, pero ya no pertenecen completamente al mundo que dejaron. El Buda nos deja un mensaje muy claro con la metáfora de la barca. Una vez que cruzamos el río y llegamos a la otra orilla, no tiene sentido aferrarse a la balsa. Ya no nos sirve. Solo sería un peso innecesario. La balsa es un simple instrumento, cumple su función y después debe dejarse ir. De la misma manera, la doctrina budista cumple su propósito mientras nos guía hacia la iluminación, nirvana. Para los principiantes y los discípulos en camino, las reglas, la meditación y la disciplina son esenciales, ayudan a avanzar. Pero para alguien que ya ha alcanzado la plenitud, esas enseñanzas dejan de ser necesarias. Solo sirven cuando se usan para guiar a otros que todavía no han llegado. Una vez que la meta se ha alcanzado, la balsa y el río dejan de existir. Para quien ha llegado a la otra orilla, no hay separación, no hay distinción entre aquí y allí. No hay río, ni barca, ni barquero. Todo eso desaparece, porque ver algo como otro significa que aún no se ha logrado la plena iluminación. La dualidad, la idea
de dos costas separadas ya no tiene sentido. El ciclo de renacimientos, el samsara, y la liberación, el nirvana, dejan de ser conceptos distintos. Todo se revela como una única realidad, más allá de las percepciones que crean separación. En pocas palabras, cuando se alcanza la verdadera iluminación, todo lo que antes parecía un camino, un río o una meta ya no existe como tal. Solo queda la experiencia directa de la unidad, de la libertad absoluta. Así, todo ese largo peregrinaje hacia la perfección, hecho a través de innumerables vidas y sostenido por sacrificios del ego y esfuerzos del autorrenunciamiento, desaparecen como un sueño cuando uno despierta. Las historias heroicas, los años de lucha, las leyendas del desapego y del esfuerzo por convertirse en un salvador, todo eso se desvanece como un arco iris. Antes, mientras el sueño de la vida se desarrollaba paso a paso, cada crisis, cada decisión y cada sacrificio mantenían el alma atrapada en su hechizo. Pero en el umbral de la verdadera realización, todo ese esfuerzo se disuelve como una pesadilla al amanecer. Por eso, incluso la noción de nirvana pierde sentido para el Buda. Solo tiene significado si se la contrapone a samsara, el torbellino de las vidas atrapadas en la ignorancia y guiadas por el miedo y el deseo. La preparación ascética del budismo sirve para que entendamos que no hay un ego sustancial ni objetos permanentes. Solo hay procesos, sensaciones, sentimientos, percepciones que surgen, desaparecen y pueden observarse con plena conciencia. La idea de apagar un fuego de pasiones pierde sentido cuando uno alcanza este poder de observación y dominio interior, porque el fuego ya no arde. Hablar de nirvana como una meta es sólo útil para quienes todavía sienten el ardor del fuego de la vida y quieren apagarlo. El Buda mismo utiliza estas palabras solo para enseñar a quienes aún sufren, como en su famoso sermón del fuego. Pero para él, la expresión definitiva de la verdad no está en las palabras, está en el silencio. Desde la perspectiva del iluminado, conceptos como nirvana y samsara, libertad y esclavitud, ignorancia e iluminación ya no tienen sentido ni contenido real. Para quienes siguen en la barca de las concepciones, estas palabras son un medio necesario para avanzar, pero para el maestro representan solo instrumentos que finalmente pueden ser dejados atrás. Por eso, la gran paradoja del budismo es que ningún Buda ha venido realmente a iluminar el mundo con enseñanzas. La vida de Gautama Buda es solo una guía para quienes aún no ven, útil y necesaria para conducir al espíritu hacia la iluminación, pero que debe dejarse atrás cuando ésta se alcanza. Un monje que no puede desprenderse de estas ideas se queda atrapado en el engaño del mundo que intenta superar. Mientras veamos el nirvana como algo distinto del samsara, todavía estamos lejos de comprender lo más elemental de la existencia. El budismo, aunque es un credo venerado en toda Asia Oriental,
tiene esta paradoja en su raíz, la interpretación más asombrosa de la realidad que un ser humano pueda escuchar. Por eso, los buenos budistas evitan hacer afirmaciones absolutas sobre lo que existe o no existe. El camino intermedio funciona simplemente señalando que la validez de cualquier idea depende de nuestra posición en el camino hacia el conocimiento búdico. Afirmar o negar algo pertenece a los que todavía están en la orilla de la ignorancia o a los que aún viajan en la barca de la doctrina. Conceptos como vacuidad solo tienen sentido para quien aún se aferra a la realidad de las cosas. Para quien ha perdido esa sensación, la palabra carece de sentido. Sin embargo, estos términos se mantienen en los textos como trampolines, no como piedras para construir un credo. La mayor parte de la literatura budista que tenemos hoy está hecha para enseñar y guiar a los discípulos, adaptándose a nuestra ignorancia parcial. Muestra el camino del Buda y la vida de aquel que avanza hacia la iluminación, igual que un barquero que invita a subir a la barca y guía a los pasajeros mientras cruzan el río. La otra orilla, la liberación, solo se muestra de manera esquemática, atractiva y sugerida para motivar a los que todavía están atrapados en la dualidad de esta costa, hasta que finalmente logren ver la realidad de manera completamente distinta a lo que esperaban. Y así, para terminar, comprendemos que las enseñanzas no son la meta, sino el puente, no son la verdad última, sino la orientación compasiva que nos conduce hacia ella. Como el barquero que, una vez alcanzada la orilla, ya no necesita cargar la barca sobre sus hombros. También nosotros estamos llamados a soltar incluso las palabras sagradas cuando la experiencia directa despierte en nuestro interior. Que podamos confiar en el proceso, aceptar con humildad nuestra comprensión parcial y avanzar con corazón sincero, sabiendo que la verdadera liberación no es una promesa lejana, sino una transformación profunda de la mirada con la que contemplamos la realidad. Muchas gracias por la atención. Próximamente nos oímos en La Voz del Yogi.